Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a realizar la práctica 1 del laboratorio del curso de Química General para Ingenierías. Esta práctica es sobre propiedades físicas y químicas de las sustancias. El primer paso que desarrollaremos es el caracterizar estas tres sustancias: arena, cloruro de sodio y magnesio. Tomaremos una pequeña cantidad de las tres sustancias en cada tubo de ensayo y haremos una prueba de solubilidad. Como lo he mencionado, tomamos una pequeña cantidad de las tres sustancias: magnesio, sal y arena. La prueba de solubilidad va a consistir entonces en agregarle una pequeña cantidad de agua a cada tubo de ensayo. Agitamos vigorosamente, en este caso entonces lo hacemos tubo por tubo. Bien. Y observamos entonces el efecto de haber agregado agua. Claramente se observa que en el caso del cloruro de sodio, que es el condimento más antiguo que tenemos en la humanidad, vemos que hay una solubilidad total. El compuesto sólido se ha dispersado en la solución líquida, entonces la solubilidad es total. Esa es una de las características de nuestro cloruro de sodio, tan conocido. La arena, por otro lado, vemos que parte de las partículas sólidas se encuentran en el fondo, no están en suspensión, quedan básicamente por efecto de su peso o de la gravedad, entonces caen hacia el fondo. Es más densa la arena que el agua, entonces se deposita en el fondo, no hay una solubilidad en el caso de la arena. Y en el caso del magnesio, nuestro sólido, las partículas, como son tan pequeñas, sí se encuentran suspendidas, entonces pueden estar suspendidas un largo periodo en la solución, y a medida que transcurre el tiempo, entonces la gravedad hará que vayan cayendo, se vayan depositando. Pero igualmente aquí también observamos de que no hay una solubilidad total en el caso del magnesio. Nuestro segundo paso es tomar los componentes que no son solubles en agua destilada a temperatura ambiente, y por lo tanto entonces vamos a someter al efecto térmico las soluciones para ver si aumenta la solubilidad de estos compuestos que originalmente son insolubles. Entonces sumergimos los dos tubos de ensayos en un baño agua María y daremos un tiempo de 5 minutos para observar el efecto de la temperatura sobre la solubilidad de las sustancias. Transcurridos los 5 minutos, retiramos los tubos de ensayo y observamos nuevamente el efecto de la temperatura sobre la solubilidad. Y encontramos básicamente que los tubos, en el caso del magnesio y la arena, siguen siendo insolubles. Si agitamos fuertemente, se pueden ver los sólidos que se encuentran dentro de la solución. No tuvo ningún efecto la temperatura sobre esa solubilidad. Por lo tanto, entonces, continuamos. Bueno, el último paso de nuestra caracterización de las sustancias, entonces, es exponer estas sustancias a una solución ácida. Entonces vamos a emplear el ácido clorhídrico para ver cuál es el efecto de la acidez sobre este tipo de muestras. Entonces agregamos unas pequeñas cantidades, en este caso podemos agregar unas 5 gotas, solamente para ver el efecto. El ácido está altamente concentrado, entonces no necesitamos agregar grandes cantidades de ácido. ¿Bien? Nuevamente vemos que en el caso de la arena no ocurre nada, entonces lo que significa que en este caso la arena es inerte ante la acidez. Pero, caso contrario, tenemos el magnesio, el cual empieza a reaccionar vigorosamente con el ácido
incluso se generan burbujas, lo que significa que están generando un gas. Generalmente cuando generamos gases deberíamos estar trabajando en la cabina de extracción de gases, pero en este caso en particular el hidrógeno no es un gas tóxico, es inflamable sí, pero para la cantidad que estamos generando entonces no vamos a tener ninguna complicación. No es tóxico, pero sí es inflamable. Vemos claramente la reacción, lo que significa que ahí tenemos una propiedad química de la reacción entre el magnesio y el ácido clorhídrico. Bueno, el siguiente paso de la práctica de laboratorio es entonces tomar una mezcla de los tres componentes con los que hicimos la caracterización. Estos tres componentes entonces vamos a separarlos. Realmente la primera parte de la práctica es para caracterizar esos compuestos y posteriormente entonces emplear esas características para lograr la separación. Entonces tenemos acá la sal, la arena y el magnesio como tal. Agregamos 20 mililitros de agua destilada caliente para facilitar así la solubilidad del cloruro de sodio. Ya sabemos que el magnesio y la arena no son solubles, por lo tanto entonces cuando realicemos la filtración, este es el sistema, este es el montaje para una filtración sencilla. Tenemos el embudo, papel filtro y la porcelana donde vamos a recibir la solución. Agregamos la mezcla y lo que vamos a lograr básicamente es que el cloruro de sodio, que sí es soluble en agua, sobre todo en agua caliente, entonces pase hacia la porcelana. Como el magnesio y básicamente la arena no son solubles, entonces van a quedar retenidos en el papel filtro. Podemos incluso agregar una pequeña cantidad de agua para garantizar de que toda la mezcla caiga en el papel filtro y nuestro sólido final pues lo retengamos en esa, básicamente el papel filtro sirve como una malla. El tamaño de poro permite que la solución pase, pero los sólidos puedan ser retenidos. Una vez la solución haya pasado a través del papel filtro, entonces traemos la cápsula de porcelana a la plancha de calentamiento y lo que hacemos es evaporar básicamente el agua. Entonces, con este paso vamos a garantizar que todo el cloruro de sodio quede en nuestra porcelana una vez hayamos evaporado el agua. Entonces, de esta manera hemos separado nuestro primer componente. De esta manera logramos entonces tener el cloruro de sodio totalmente aislado de los otros dos componentes. Nuestro segundo paso para separar las dos sustancias remanentes en el papel filtro, es decir, el magnesio y la arena, procedemos entonces a agregar el ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico ya sabemos que reacciona con el magnesio, entonces lo que estamos haciendo en pocas palabras es oxidar el magnesio y el componente que obtenemos es bastante soluble. Se puede ver claramente la generación de burbujas por efecto de la reacción del ácido clorhídrico con el magnesio. Esto va a permitir que solubilicemos el magnesio y el magnesio entonces va a pasar a través del papel filtro y la arena, que es nuestro tercer componente que no es soluble en agua, que no reacciona con ácidos, que es inerte químicamente a los ácidos, entonces nos va a quedar retenido en el papel filtro. Entonces de esta manera separamos nuestro segundo componente que es el magnesio. Después de la reacción con el ácido clorhídrico, entonces vemos claramente cómo al fondo del papel filtro nos queda la arena que es inerte químicamente a los ácidos, no le sucede nada y queda retenida en el papel. Quedan algunas trazas de magnesio en el papel, pero básicamente todo el magnesio hemos garantizado que se disuelva en ese ácido y por lo tanto entonces pase. De esta manera entonces nuevamente garantizamos que el magnesio pasa y retenemos la arena. El siguiente paso de esta práctica entonces es emplear las propiedades magnéticas de un componente que está mezclado con otro que no tiene propiedades magnéticas. En este caso la muestra es una mezcla heterogénea entre el hierro, que son las partículas negras,
y el azufre. El azufre es un componente inorgánico que es un no metal que tiene esa características de color amarillo. En el caso del hierro tiene coloración oscura, son las partículas de color negro. Entonces vamos a aprovechar las propiedades magnéticas del hierro, es decir, las propiedades paramagnéticas. En el caso del azufre, el azufre es una sustancia que es diamagnética. Las sustancias diamagnéticas tienen los electrones totalmente apareados, lo cual impide que se puedan orientar según los campos magnéticos. Entonces, cuando acercamos el imán, claramente vemos que el hierro se orienta según los campos magnéticos del imán, por eso es que decimos que es una sustancia paramagnética. De esta manera, entonces, empezamos a arrastrar el hierro hasta lograr básicamente su separación. Aquí este tipo de separación no es que sea una separación perfecta, realmente vamos a tener siempre el hierro mezclado con algo de azufre, ya que el azufre ha quedado en partículas bastante finas y esas partículas bastante finas pueden impregnar el hierro como tal. Este método es bastante sencillo, permite una separación muy básica, es una separación por ahí de un 90% entre ambas sustancias. Nuevamente nos aprovechamos las propiedades paramagnéticas del hierro, y el azufre, como no se ve atraído a los imanes, entonces es una sustancia diamagnética. Nuevamente no es una separación total. Nuestro tercer ensayo se basa en la reacción química entre estos dos componentes. Vamos a tener acá en este frasco una solución de sulfato de sodio, una sal disuelta en agua, sulfato de sodio a una concentración de 0,5 molar, y en el otro frasco tenemos entonces una mezcla de cloruro de bario, es decir, una solución homogénea de agua con cloruro de bario a una concentración de 0,5 molar. Lo que vamos a observar entonces es qué nos origina la mezcla de ambos componentes. Claramente vemos que ambos componentes están en medio acuoso, es decir, totalmente disueltos en el agua. Ambos son compuestos salinos, totalmente solubles, transparentes, y lo que hacemos es tomar 1 mililitro de sulfato de sodio con 1 mililitro de cloruro de bario. La mezcla de los dos componentes claramente nos da una solución blanca o blancuzca, aparentemente homogénea. Entonces, cuando yo tengo cambios en las propiedades físicas como el color, el hecho de que ambas sustancias son transparentes y se vuelve blanca, entonces claramente lo que tenemos ahí es una reacción química. Entonces, eso es una propiedad química. La reacción química entonces nos da aparentemente una solución homogénea, pero esta solución entonces lo que vamos a hacer es ponerla 3 minutos en la centrífuga, entonces a 3000 revoluciones por minuto, y la vamos a dejar 3 minutos para observar qué sucede en este caso. El trabajo en la centrífuga, siempre que tengamos una solución, la colocamos, pero entonces para trabajar correctamente en la centrífuga debemos de tener un tubo que nos sirva de contrapeso. Entonces en este tubo agregamos agua destilada y lo colocamos al respaldo de nuestro tubo de interés. El funcionamiento de la centrífuga es bastante básico, entonces empieza a girar y esa rotación va a permitir aumentar varias veces la gravedad sobre la solución que tenemos ahí. Puede ser que lo que tengamos acá no sea una solución homogénea, sino también una suspensión. Es como cuando tenemos el polvo en el aire. El polvo puede durar suspendido en el aire un buen tiempo mientras la gravedad ejerce su efecto sobre esa solución. Lo que vamos a hacer acá es el mismo, solamente que vamos a aumentar la fuerza de gravedad varias veces a través de la centrifugación. Esto tiene un eje, entonces el eje lo que permite es obviamente la rotación, pero entonces deben estar balanceados ambos lados del eje para que obviamente no se empiece a desbalancear, sino que irse hacia un lado, lo cual puede generar de que el eje termine rompiendo como tal y por lo tanto dañando la centrífuga. Entonces cerramos. Vamos a dar un tiempo de 3 minutos a 3000 revoluciones por minuto y comenzamos.
entonces ha terminado la centrifugación, procedemos a abrir la centrífuga y retiramos nuestro tubo de ensayo. Bien, entonces vemos claramente que la solución vuelve a quedar transparente y se observa un pellet compuesto por nuestra sustancia blanquecina. Ese es un sólido como tal. Lo que teníamos originalmente entonces era una suspensión. Las partículas, que eran bastante finas, bastante delgadas, entonces se encontraban suspendidas en la solución. Al aumentar la fuerza de gravedad con la centrífuga, aumentamos la fuerza de gravedad varias veces, lo que hacemos es, por lo tanto, obligar a que ese sólido se deposite. Entonces nos queda, pasamos de una sustancia que aparentemente era homogénea a una mezcla heterogénea, donde tenemos un componente blanco. Entonces, por lo tanto, tenemos que aquí la mezcla del sulfato de sodio con el cloruro de bario nos dio una reacción química. Nuestro último paso en la práctica de laboratorio es emplear el embudo de decantación. Este embudo de decantación es uno de los más antiguos que tenemos en química y se basa realmente en la propiedad física de la densidad. Entonces nos va a permitir separar mezclas heterogéneas entre dos componentes. En este caso en particular vamos a emplear una mezcla entonces heterogénea entre agua y aceite. En este caso tenemos aceite mineral. Vamos a hacer la mezcla heterogénea, entonces vamos a combinar los dos elementos. Sabemos obviamente que el aceite no es soluble en agua, por lo tanto obviamente sabemos que es una mezcla heterogénea entre ambos componentes. Podemos incluso mezclarlos, revolverlos, pero igual nunca se van a combinar ambos elementos como tal. Entonces agregamos la mezcla al embudo de decantación. Vemos claramente cómo se mezclan ambos componentes y nos siguen dando obviamente una mezcla heterogénea. Bien, el componente más denso entonces es el que nos va a quedar en la parte inferior y el menos denso es el que va a quedar en la parte superior. Entonces, el embudo de decantación al principio es bastante sencillo. Tiene una llave donde vamos a abrir esa llave y permitir que el componente más denso salga por la parte inferior y el menos denso nos quede dentro del frasco como tal, dentro del embudo de decantación. El embudo de decantación al final nos debe permitir retirar el menos denso por la parte superior. Bien, haremos esta función, pero entonces esperaremos unos 10 minutos para que la capa de aceite forme una capa bastante homogénea, no se vean las pequeñas burbujas. Para lograr la separación, primero que todo debemos de quitar el tubo del embudo de decantación. Podemos bajar un poco más esto para que la boca de la llave entre en el vaso, en el beaker como tal, y empezamos a abrir la llave para que lentamente el componente más denso salga por la parte inferior. El embudo permite que en esta parte estrecha entonces podamos visualizar más fácil la separación de las dos fases, de los dos componentes, entonces que se pueda visualizar más fácil para lograr una mejor separación. Todo el componente más denso seguirá saliendo. Vemos claramente la capa de aceite. Y a medida que se va acercando la interfaz aceite-agua, entonces a la abertura vamos cerrando para lograr obviamente la separación. Y perfecto. Ahí ya tenemos entonces en su mayor parte el agua y en la contraparte tenemos el aceite. La separación no va a ser total, obviamente vamos a tener que pequeñas partículas de agua pueden quedar impregnando ese aceite o el caso contrario, que en el agua tengamos presencia del aceite. Se puede ver incluso en la superficie las pequeñas, una muy pequeña capa de aceite, es decir que realmente esta separación no es total. Es un instrumento que es bastante eficiente, pero no permite una separación del 100% de cada uno de los componentes. Tendríamos que aplicar otras técnicas complementarias para así lograr
una separación total del 100%. Pero de esta manera podemos separar la mayor parte de ambos componentes y sigue siendo un método bastante eficiente.